Qué gozo, hermanos, qué gozo poder estar en casa, ¿verdad? Qué gozo poder verle, de veras. Bienvenidos a cada uno. Ya que lo veo de pie y preparado, en posición, vamos a estar orando y entregándole este tiempo a nuestro amado Señor. Bendito, glorioso y eterno Padre, gracias. Gracias por el privilegio de poder acercarnos una vez más a tu casa, Señor, a tu mesa, a tu presencia. Gracias, Señor, porque este es un día especial. Es un día especial porque tú nos convocas, como cada día que tú nos convocas, Señor. Es un día especial porque hoy, Señor, tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, a tu santidad, y poder adquirir un poquito más de esa divinidad, Señor. Gracias te damos. Que podamos hoy ser encontrados, Señor, ser hallados por ti, ser examinados por ti, Señor, en nuestro ser integral, nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo nuestro ser, Padre, y salir transformados por el poder de tu palabra, por el poder de tu misericordia, Señor. Te entregamos a ti nuestros pensamientos, llévalos cautivos a la mente de Cristo, Padre, y que podamos estar sensibles a tu voz, que podamos, Señor, recibir tu palabra, asimilarla, Señor, para poder ponerla por obra. En el nombre bendito y poderoso de Jesús, gracias te damos por nuestras coberturas, a quien bendecimos, Señor, y gracias te doy por este privilegio que tú me das de traer tu palabra. En el nombre bendito y poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Puede darle una ovación al Rey. No nos cansamos de adorarle, ¿verdad? No nos cansamos de glorificar su nombre. Recibe toda honra, toda gloria, Señor. Puede tomar su lugar, amado hermano, ahí recostarse. No se descanse tanto porque si no puede ser contraproducente, ¿verdad? Fíjese que en este día especial, en este día donde nos acercamos a su mesa, el Señor me pone algo que espero que lo entendamos todos, ¿verdad? Primeramente yo, y que no les disguste tampoco a algunos hermanitos. Porque fíjese que en este tiempo que van a iniciar va a iniciar el proceso lectivo nuevamente, aunque algunos, por eso les decía, aunque algunos no estén ahí tan gozosos, pero es un tiempo donde nosotros nos acercamos, por ejemplo, hoy a la mesa, ¿sí? Depende su condición, su grado de estudios, ya hablándole puntualmente a los más jóvenes, ¿verdad? Pero todos podemos estar estudiando alguna materia. A la prueba, al examen, ¿sí? En algunas oportunidades o ambientes se le llama mesa examinadora, ¿verdad? Y yo no sé cómo le fue a usted en su tiempo, o cómo le irá en este tiempo, si es que sigue estudiando, al acercarse una fecha de una mesa examinadora, al acercarse un tiempo de prueba, ¿verdad? No sé cómo lo vivirá usted, o cómo lo vivió. No sé cómo llegábamos a esa oportunidad. Algunos llegábamos preparados, algunos llegábamos no tan preparados, otros llegábamos puro kamikaze, ¿verdad? Ahí a lo que sea, ¿verdad? Que Dios me ayude, ¿verdad? Solo por fe. Bueno, si lo podemos llamar fe, ¿verdad? Pero hoy tenemos un privilegio de acercarnos a la mesa, a esa mesa que es tan bendita y gloriosa porque es distinta a cualquier mesa examinadora. Porque esta mesa que el Señor nos presenta es una mesa donde no va a venir alguien a examinarnos, sino que nosotros mismos tenemos esa responsabilidad de examinarnos, ¿verdad? Y claro, trayendo ese ejemplo natural, literal, cuando le decían, por ejemplo, o nos decían, o nos dicen, bueno, saquen una hoja, ¿verdad? Tranquilo, no se desesperen, jóvenes, tranquilo, no va a pasar nada. Pero cuando uno escuchaba, ¿verdad? Saquen una hoja, se empezaban las palpitaciones, ¿verdad?
Pero en esta oportunidad, como les decía, que es tan diferente y es tan bendecida esta mesa, el Señor te dice, preséntate, ya que te presentaste, porque ya estamos aquí, ¿verdad? Él dice, bueno, es el momento de que tú te evalúes, ¿sí? En esa oportunidad, cuando decían, saquen una hoja y el tema es libre, algunos se sentían más cómodos, más en libertad, ¿verdad? Porque sí se habían preparado. Y otros decían, aunque me pongan cualquier tema, la entrego así al minuto, ¿verdad? La firmo y la entrego. Pero yo quiero traerle a ustedes este pensamiento, que hoy venimos y nos presentamos a la mesa. Yo veo que si usted está acá es porque es un valiente. Si usted está acá es porque es un vencedor, un victorioso, ¿sí? Porque hemos dejado diferentes cosas, hemos dejado inclusive pensamientos, ¿verdad? Pensamientos acusadores donde muchas veces dicen, no, pero vos estás en pecado. ¿Para qué vas a ir? ¿Verdad? Mirá cómo estás. ¿A qué vas a ir? No seas hipócrita, ¿verdad? Reprendemos todos esos pensamientos y de hecho usted ya está acá, ¿verdad? Entonces, si usted está acá, quiere decir que venció esas situaciones y hoy vino y dijo, bueno, tal vez yo estoy maltrecho, voy a ir arrastrándome, pero voy a ir. Porque me voy a acercar a esa mesa de misericordia, a esa mesa donde no va a haber un hombre que me juzgue, ¿sí? Sino que va a ser el Señor el que me da la oportunidad por medio del Espíritu Santo a verificar en mí, a comprobar cómo estoy y cómo me voy a presentar. Y reconocer que me voy a presentar necesitado, ¿verdad? Y apelando a esa misericordia, como dice la palabra, acuérdate de las misericordias mostradas a tu siervo David, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de seguir extendiendo esa introducción, yo le voy a presentar el pasaje que me va a servir para introducirnos, pero ya en materia, ¿verdad? En el fundamento de la palabra. Y yo les voy a invitar a que me acompañen a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y si uno recuerda un poquito de cómo ha escrito el apóstol Pablo, y lo vamos a ver, Dios por medio de él nos hace un llamado hoy, es muy específico, ¿verdad? Muy puntual. Usted sabe que cuando el Señor dice las cosas varias veces, ¿sí? 2 o más veces, es porque es muy importante, porque Él está en el asunto y está pronto a cumplirse, ¿verdad? Entonces en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, allí dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Entonces dice, poneos a prueba, ¿verdad? No dice, pónganse a prueba, pruébense entre ustedes. No, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿Amén? Entonces, ese es el fundamento para lo cual le mencionaba anteriormente. No es que yo me lo inventé ni nada de eso, ¿verdad? Es una mesa especial, es una mesa donde a nosotros mismos nos vamos a evaluar hoy, ¿verdad? Pero me llama la atención porque dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Y ahí empieza el examen, ¿verdad? Ahí ya empezó el punto número 1. A ver si estamos en la fe. Todos podemos decir, sí, estamos en la fe, estamos acá, ¿verdad? Pero si Él lo dice, si el Señor lo dejó ahí bien estipulado, quiere decir que muchas veces estamos o vivimos en un error, en un engaño, ¿verdad? Vivimos como esa iglesia que creía tener una estatura, creía estar re bien, creía haberlo conseguido todo, pero sin embargo no tenía nada. ¿Verdad? Entonces dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Recuerde, mi amado hermano, y no, por eso le digo, para que no se enoje conmigo, para que no me mire diferente, pero esto es entre usted y Dios. Esto es entre Dios y yo, ¿verdad? Entonces acá nadie le va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Será que estás en la fe? ¿Estás seguro? No. Es usted y Dios, ¿verdad? Entonces poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Usted sabe que la fe es una certeza, que la fe es creer que aunque no lo vea, yo sé que está. Yo sé que se va a cumplir, yo sé que va a suceder, que aunque yo me analice, ¿verdad? Y diga, no, pero me faltan años luz, me falta muchísimo,
para llegar a la estatura que debo llegar. ¿Sí? Aunque yo no lo vea, eso se va a dar. Yo voy a llegar, nosotros vamos a llegar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, porque Dios nos da herramientas, por ejemplo, el que mencionaba hoy la pastora, poner toda vuestra esperanza en la gracia que Él nos traerá, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va a permitir alcanzar la estatura. Pero en este momento tenemos que probarnos, tenemos que examinarnos, analizarnos, a ver si realmente estamos en la fe, a ver si realmente confiamos en Dios, si realmente creemos lo que predicamos o lo que decimos, ¿verdad? No ser esos fariseos que decían una cosa pero no hacían nada que ver, ¿verdad? Entonces, a ver si estamos en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Y déjeme explicarlo un poquito porque puede ser que nos confunda un tanto esta pregunta que hace el apóstol. Él viene hablando de que a él no todos le creían su anuncio, no todos le creían lo que él predicaba. Entonces él les decía versos anteriores, ustedes quieren una prueba para saber si Jesús habla por mí, ¿verdad? Y creen que Él fue débil para con ustedes en su trato, que Él es débil en cuanto a comunicar algo, a expresar, a dar un mensaje. Pero no, porque Él Él vive y habla en el poder de Dios, ¿sí? Él murió, dice ahí en versículos anteriores, Él murió por la debilidad, pero murió por la debilidad, pero vive por el poder de Dios. Y así nosotros también morimos como débiles, pero somos fuertes, somos poderosos, vivimos el poder de Dios. ¿Amén? No sé si me está entendiendo. Entonces viene acá y dice esto. ¿No se reconocen ustedes mismos? ¿No reconocen que Jesucristo está en vosotros? Y acá viene el pensamiento muchas veces donde nosotros somos atacados o vienen esas saetas del enemigo y nos dicen, no, pero mirad los años que estás en Cristo y seguís igual. ¿No le pasó así? ¿No ha pensado así? ¿No han venido esos pensamientos? Bueno, pero el Señor dice que aquel que empezó la buena obra en vosotros será fiel en perfeccionarla diariamente hasta el día de Jesucristo, hasta completarla, ¿verdad? Inclusive lo cantamos, ¿sí? Aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Entonces, esa es la fe que Él está diciendo. Esa es la prueba que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos para ver si realmente permanecemos en la fe, si estamos en la fe. ¿Amén? Espero haberme entendido. Entonces, continuemos. Siempre está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está enviando cartas a las diferentes iglesias. Y fíjese qué interesante que él viene, recién lo hizo a los corintios, ahora viene a los tesalonicenses, y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, él les escribe, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. Ahí está el fundamento, ¿verdad? No como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Aleluya, porque acá yo veo algo. Veo un círculo virtuoso, un círculo donde Dios es quien prueba nuestros corazones, quien examina nuestros corazones. ¿Amén? Él nos probó en su momento y resultamos aprobados por Él y nos confió el evangelio. ¿Amén? Entonces tú tienes una aprobación ya de parte de Dios, porque el Señor te confió el evangelio, el Señor te llamó, el Señor te escogió para que tú llevaras ese evangelio de salvación, para que tú proclamaras su verdad. Entonces, de esa manera, desde esta óptica, ya fuimos aprobados por Dios para una función, para una encomienda. ¿Amén? Y a mí me goza porque yo recuerdo en este momento, según este versículo, que nosotros no somos los únicos que fuimos creados por Dios.
¿O usted piensa así? ¿Usted cree que el ser humano es el único habitante en el universo? Entonces, sí, los animales, pero hay otras creaciones. Hay otras creaciones. Y dentro de todas las creaciones, el Señor nos escogió a nosotros para anunciar su evangelio. Yo no sé si eso lo goza, hermano, pero a mí me pone... Habiendo hecho tantas creaciones, el Señor nos escogió a nosotros, que somos... ¿Verdad? El siervo David dijo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? O sea, visitando tantos universos, tanta magnificencia que el Señor creó, ¿verdad? Nos escogió a nosotros. Entonces, examinó nuestro corazón, nos aprobó y nos confió el ser portadores de su palabra. Aleluya. Y al hacerlo, por eso decía yo, un círculo virtuoso, porque al hacerlo, nos prueba nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Por qué llevamos la palabra? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Y ahí prueba y examina nuestros corazones nuevamente, porque inclusive el apóstol Pablo mismo, él decía que algunos predican por competencia, otros predican para confundir, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque todos predican a sí mismos, dice el apóstol, ¿verdad? Entonces, examina nuestros corazones. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es la motivación por la cual nosotros predicamos, por la cual nosotros llevamos y hablamos de ese evangelio? Por eso dice, hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? Entonces, recuerde, usted es portador de la palabra, del evangelio de salvación, pero sepa que Dios va a examinar su corazón, va a examinar cómo lo está haciendo y por qué. ¿Amén? Entonces continuemos. Siempre el apóstol Pablo en estas dos cartas, a los Corintios y a los Tesalonicenses, les habló de un examen, de una prueba, ¿verdad? Ahora le escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 4, esta es la versión Castilian, y les escribe, examine cada uno sus propias obras. ¿Será que es importante examinar? ¿Será que es importante detenernos y analizar? Como le dijeron a Jeremías, detente, párate y pregunta en los caminos, ¿verdad? Entonces, examine, cada uno sus propias obras. Entonces, al examinar sus propias obras, tendrá en sí, y no en los demás, motivos de satisfacción, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que entender esto, que al acercarnos a la mesa, al tener ese examen personal propio, vamos a poder juzgar, vamos a poder probar nuestras obras, nuestra conducta, pero con respecto a nosotros mismos. Por eso le decía al principio, en el versículo que leíamos, si realmente permanecemos en la fe, si realmente confiamos en que Dios está obrando en nosotros, si realmente confiamos que Dios nos escogió y Él nos va transformando día con día. Amén. Porque, entonces aquí tenemos que examinar nuestras obras y decir, bueno, sí, yo era bastante gritón. Y siendo sincero, ahora soy más gritón. No, mentira. Era para ver si estaba despierto. Ahora ya no soy tan gritón o no soy gritón. Tal vez ya superé ese área, ¿verdad? Antes, me enojaba y le pegaba a la pared, ¿verdad? Me airaba y con algo tenía que desquitarme, ¿verdad? Y le pegaba a la pared. Y hoy ya hace tiempo que no lo hago, ¿verdad? Entonces, esa es la fe, esa es la confianza de que Dios está obrando en nosotros. Por eso le digo, no debemos menospreciar la obra de Dios. Entonces esta es la oportunidad, al acercarnos y presentarnos a la mesa examinadora, ¿sí? Nosotros tenemos la oportunidad de decir, bueno, sí, algo cambié, pero no por nosotros, por nuestras propias fuerzas, usted me entiende, ¿verdad? Algo el Señor fue haciendo en mí, ¿verdad? Entonces examine cada uno sus propias obras. Les recuerdo, quiero trasladarle eso, no es que usted examine a su vecino,
que examine a su familiar, ¿verdad? Cada uno, examine cada uno sus propias obras, ¿verdad? Y esto lo olvidamos porque en el diario caminar nosotros nos desenfocamos a veces, ¿sí? Y nos ponemos a ver a los demás. Usted sabe ese pasaje tan conocido, ¿verdad? Deja de ver la paja en el ojo ajeno y preocupate por vos mismo. Preocupate por esa gran cosa que tenés ahí que no te deja ver, ¿verdad? Entonces, es impresionante porque ya es la tercera vez que estamos viendo acá, la Biblia es un montón de veces más, pero que el apóstol Pablo habla de examinar, ¿verdad? Entonces, es importante, es primordial que nosotros hoy que venimos a la mesa del Señor, nos examinemos, ¿verdad? Nuestras propias obras. La mayoría de versiones dicen que examínese cada uno a sí mismo, ¿verdad? Y se gloríe en sí mismo, en sus obras, no las de los demás. Entonces, por esto yo le puse al tema examinándonos en la mesa, ¿sí? Porque es lo que queremos hacer hoy, es lo que venimos a hacer hoy y que en el nombre de Jesús vamos a poder salir diferentes, transformados y salir aprobados, ¿verdad? Porque esa es la finalidad. Cuando uno se presenta a un examen, no quiere desaprobar, ¿verdad? Quiere salir enseguida de eso. Pero bueno, para eso tenemos que probarnos, prepararnos, para eso tenemos que estar bien. ¿Amén? Entonces, fíjese lo que dice esta versión del mismo versículo, capítulo, Gálatas capítulo 6, versículo 4. Esa es la versión Dios habla hoy. Y allí menciona, cada uno debe juzgar su propia conducta. ¿Amén? Diga, juzgar mi propia conducta. Amén. No la de otro, juzgar mi propia conducta. Y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Es decir, mirá, yo lo hice mejor que vos. O tal vez no se lo dice a nadie, ¿verdad? Pero lo piensa. Aquel no sirve como yo. Qué orgullito, ¿verdad? No, aquel no lo hace como lo hago yo. O como decimos a veces, ¿verdad? Nadie lo hace como lo hace uno. Si alguien quiere que le salgan bien las cosas, la tiene que hacer uno mismo, ¿verdad? Bueno, si eso le hace sentir feliz. Pero acá dice, cada uno debe juzgar su propia conducta y si ha de sentirse orgulloso en el buen sentido, ¿sí? Orgulloso en esa fe, en esa convicción de que Dios me ha ido cambiando, Dios me ha ido rescatando de las tinieblas y ahora ya no hay tantas tinieblas en mí, sino que hay mayor cantidad de luz, ¿verdad? Que lo sea orgulloso respecto a sí mismo, no respecto a los demás. Entonces aquí entendemos que al venir a la mesa, al presentarnos a la mesa esta y examinarnos, es netamente personal. Ya no nos debemos fijar en los demás. Ya no debemos, porque entramos en la comparación y ahí es un error, un pecado terrible, ¿sí? Porque nadie, por más que sea gemelo, mellizo y todo lo que usted quiera, nadie es igual, porque Dios es único y Dios nos hace a cada uno únicos. ¿Amén? Entonces, continuemos. Fíjese cuando habla ahí de examinar, todos estos versículos que leímos, hablaban de examinar, de probar. Y significa, ni más ni menos, dokimazo, perdón que se me fue todo, es el concepto original y significa probar. ¿Sí? Examínese cada uno a sí mismo, pruébese cada uno. El versículo inicial en 2 Corintios 13:5, decía, poneos a prueba. Examínense, ¿verdad? También habla de saber, ¿sí? Pero saber discernir, saber distinguir, ¿sí? Ese dokimazo, ese examinar, saber distinguir. Lo que asociamos o lo que usted puede recordar seguramente es Malaquías 3, ¿verdad? Donde dice que por estar en orden, por buscar al Señor, por cumplir en las ordenanzas, volveremos a discernir, a distinguir entre quién le sirve y quién no, ¿verdad? Entonces es saber distinguir, saber discernir, que no es tan fácil, hermano, porque cuántas cosas nos suceden a diario por no discernir, ¿verdad? ¿Amén?
Qué bueno que no soy el único. Entonces también fíjese que interesantemente ese examínese o ese examinarse, ese doquimazo significa someter a prueba. Someter algo a prueba. Está hablando de nosotros, entonces someternos a prueba. Con el fin de ser aprobados, obviamente. ¿Sí? Nadie quiere ser desaprobado. Entonces, someter a prueba. También significa comprobar. Para que comprobéis con todos los santos, dice un versículo, ¿verdad?, en la palabra, cuál es la altura, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Dios, ¿verdad? La cuadridimensión del amor, para comprobar cuál es. ¿Amén? Entonces, ese doquimazo, y también, bueno, significa examinar, que es lo que estamos haciendo ahora por medio del Espíritu Santo. ¿Eh? Aleluya. Entonces continuemos. Fíjese en 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Lo que debemos examinar, lo que debemos probar, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, que es pasajero, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Está refiriendo al apocalipsis de Jesucristo, en la manifestación del Señor, ¿verdad? Entonces, que la prueba de nuestra fe, ¿cuántos han sido probados en su fe? Todos, ¿verdad? Todos necesitamos ser probados. Y lo vamos a seguir siendo. Pero entonces, para que esa prueba de nuestra fe resulte, o sea, hallada en gloria, en alabanza, en la manifestación de Jesucristo, en el apocalipsis del Señor Jesucristo. Usted sabe que este es el tiempo donde el Señor nos permite esa bendición, ese privilegio. Para mí quedan chicas esas palabras, pero es algo excepcional, es algo precioso que el Señor se nos manifieste, ¿o no? ¿Verdad? ¿Cuántos anhelan ver al Señor? ¿Cuántos anhelan que el Señor se les presente? Bueno, la palabra dice, ¿verdad?, que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Usted va a decir, sí, bueno, ángeles, pero no es al Señor. Bueno, pero acá dice que el Señor se nos va a manifestar, que le vamos a ver, le vamos a ir viendo, vamos a tener esas apocalipsis, ¿verdad?, esas revelaciones. Entonces, que nuestra fe sea aprobada, porque de una forma dice hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, que cuando el Señor se manifiesta a nosotros, que nosotros podamos, que nuestra fe en ese momento también va a ser probada, porque uno cuando se encuentra con el Señor, ¿cómo actuará, verdad? ¿Qué hará? ¿Cómo reaccionará? ¿Verdad? Si el mismo apóstol Juan, el apóstol Juan, recibía ángeles y se postraba ante ellos, ¿verdad? Usted sabe que le dijeron varias oportunidades, ¿verdad? No, si yo soy tu consiervo, ¿qué haces? ¿Verdad? Entonces, si se nos presenta el Señor, wow, no sé, capaz que uno queda ahí, ¿no? No, esperemos que no. Pero que vengan esas manifestaciones del Señor, amén. Y eso es una prueba de nuestra fe. Esa es una de las formas que el Señor deja para examinarnos. Amén. Entonces vamos a ver otra. En Lucas capítulo 12, versículo 56. Bueno, aquí está hablando, ¿verdad?, a los fariseos hipócritas. ¿Sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo? Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Por qué no, si saben examinar el tiempo, ¿verdad?, las señales, si saben discernir las señales, pero no se saben discernir ustedes? ¿No saben discernir el tiempo que están viviendo? Que es un tiempo peligroso, que es un tiempo final, que es un tiempo donde no debemos fijarnos en lo externo. Recién veíamos que no debemos compararnos con otros, debemos analizar nuestras obras, examinarlas, nuestra conducta. Pero acá está hablando ya de lo externo, pero no humano, no personas, sino de lo externo. Sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿verdad? Pero no te podés examinar a vos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por cuanto no discerniste, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, y viene una consecuencia, ¿verdad?, para el pueblo que no discernió el tiempo. Entonces,
por medio de presentarnos hoy ante la mesa del Señor y examinarnos por medio del Espíritu Santo, vamos a tener la capacidad de entender el tiempo, de discernir el tiempo que estamos viviendo, el tiempo para nosotros, ¿verdad? El tiempo inclusive que nos queda. Pero ese es otro tema. La Biblia dice que podemos, ¿verdad?, calcular, que podemos. Amén. Entonces, aquí le dice, ustedes examinan lo demás, disciernen lo demás, distinguen lo que pasa afuera, pero muchas veces inclusive nos dicen las cosas y no las entendemos. Nos dicen que estamos equivocados, nos dicen que estamos errando y nosotros seguimos en la nuestra, ¿verdad? Seguimos creyendo que estamos bien, seguimos creyendo que hacemos bien, seguimos creyendo que el equivocado es el otro. Y puede ser. Pero si ya son más de 2 los que nos dicen eso, si viene un tercero y dice, mirá que le estás errando. Los equivocados son todos los demás. Yo no soy el errado, ¿verdad? Entonces, bueno, no seamos hipócritas y aprendamos a examinar, aprendamos a distinguir el tiempo que estamos viviendo. Esto también nos da la mesa del Señor, que nos permite esa capacidad de discernir. Entonces vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, y este es un versículo que amo mucho, entre tantos, ¿verdad?, en toda la palabra, pero lo vamos a analizar desde otra óptica, quédese tranquilo. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no vivan, esta versión, no vivan ya según a los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Qué tiene que ver esto con la mesa examinadora o con el examinarnos o con la mesa del Señor, con la Santa Cena? Esto tiene que ver que nosotros al acercarnos y presentarnos a la mesa, al examinarnos, vamos a aprender a conocer, a reconocer cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, agradable y perfecto, ¿sí? Al presentarnos, ¿por qué? Porque al presentarnos a la mesa, vamos a obtener esa metanoia, ese cambio de manera de pensar, ¿verdad? Y entonces, al cambiar nuestra manera de pensar, ahí vamos a reconocer, vamos a comprobar. Fíjese, algunas versiones dicen, y comprobar cuál es la voluntad del Señor, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y comprobar es otra de las definiciones de esta palabra dokimazo, ¿verdad? Entonces, al acercarte hoy a la mesa, al examinarte por medio del Espíritu Santo, vas a reconocer la voluntad del Señor, al tener ese cambio de pensamientos. ¿Amén? Pero bueno, continuemos porque igual no sé si voy a alcanzar a todos los pasajes, ¿verdad?, conducentes, pero que el Señor haga y hable hasta donde Él desee, ¿verdad? En primera de Tesalonicenses también, capítulo 5, versículo 21, podemos leer, antes bien, examinando todo cuidadosamente. Examinando todo cuidadosamente. Retener lo bueno. Entonces, amados, al presentarnos hoy a la mesa, vamos a tener la capacidad de analizarlo todo, de examinarlo cuidadosamente, dice. Retener lo bueno. Nosotros generalmente decimos, probadlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Siempre parafraseamos de esa forma, pero acá dice, examinadlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Entonces, si no la teníamos bien práctica esa capacidad, hoy la mesa del Señor, al acercarnos a esa mesa examinadora, podemos decirle, el Señor nos va a habilitar la capacidad para discernir, para analizar cuidadosamente y solo retener lo bueno. Porque dígame si hoy en día no podemos acceder a infinidad de situaciones. Hoy podemos leer lo que se nos antoje. Hoy podemos, tal vez, antes no, porque no existía, ¿verdad?, esta tecnología. Y uno decía, uy, ¿cómo será en
en Afganistán la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Cómo será en Guatemala? ¿Cómo se vivirá estar ahí en Guatemala, en la cobertura y la alabanza y la palabra y la administración? Hoy lo tenemos. A un clic de distancia lo tenemos, ¿verdad? Pero entonces acá dice, examinadlo todo cuidadosamente y retened, o sea, que nos quedemos solamente con lo bueno. Lo otro ni siquiera que lo agarremos, que directamente lo pasemos por alto, ¿verdad? Entonces, hoy Él nos da la capacidad, por medio de su mesa, de retener solamente lo que nos conviene, ¿verdad? De poder poner en práctica ese triángulo, me confundo de aritmética, el triángulo de la libertad, ¿verdad? De solo retener lo que nos conviene, solo retener lo que nos edifica, solo retener lo que no nos va a hacer esclavos. ¿Amén? Aleluya. Entonces, al acercarnos a la mesa, al poder examinarnos a nosotros mismos y decir, no, esto antes yo lo tenía porque creía, lo conservaba porque creía que iba a ser útil para mi vida. Pero ¿de qué me sirve guardar esa pulserita de mi tatarabuela que fue de generación en generación, ¿verdad? O sea, ahí se lo dejo, usted se analiza, ¿verdad? Yo no estoy analizando a nadie, yo me pongo a pensar en qué sería retener lo bueno, qué sería conservar lo bueno, conservar todo aquello que me va a bendecir, que me va a permitir desarrollarme, ¿verdad? Y todo aquello no, porque somos tan acumuladores muchas veces de todas las cosas, ¿verdad? Ay, no, comimos algo, ¿verdad? Ay, no, el recipiente lo voy a lavar y lo voy a usar para... Pero es algo descartable. Podés ir y comprarte 100 de esos, si querés. No, es que me va a servir, es que yo ahí guardo, no sé, las semillitas, el cereal, hermano. Examine cuidadosamente y retenga lo bueno, ¿verdad? Entonces el Señor hoy nos da esa capacidad por medio de presentarnos a la mesa. Entonces, aquí vienen otras situaciones muy hermosas, porque en Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, por tanto, someteos a Dios. ¿Recuerda recuerda la definición de dokimazo? ¿Verdad? Someter a prueba, ¿qué más? Examinar, comprobar, probar, ¿sí? Y aquí dice, por tanto, someteos a Dios. Estar bajo de Dios, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros, ¿sí? Este es otro pasaje que muchas veces lo transliteramos, pero de manera errónea, ¿verdad? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero antes para poder resistir al diablo, tenemos que someternos a Dios, ¿verdad? Nosotros, te reprendo en el nombre de Jesús y ni siquiera reconozco mi autoridad. Ni siquiera reconozco a Dios. ¿Por qué? Porque con mis actitudes, con mi conducta, como leíamos hoy, ¿verdad? Lo niego, lo rechazo, me avergüenzo de Él cuando tengo que presentarlo, cuando se burlan de mí y yo tengo que permanecer firme, ¿verdad? Decir, sí, soy hijo de Dios. ¿Y qué? No, eso ya no. Entonces, someterme a Dios. Y después vamos a lograr la otra situación, ¿verdad? Ahora, usted va a decir, pero ¿qué te pasa al final? ¿Por qué? Porque a partir de este versículo ya aquí no habla de dokimazo, sino que habla de jupotazo, ¿sí? No se lo puse, pero habla de jupotazo. Y es impresionante porque dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿El diablo qué hace contra nosotros? ¿Qué hace el diablo contra nosotros? Nos oprime, hace guerra, ¿verdad? Entonces, fíjese que perfecto que es nuestro Señor, que ahí usted lo puede analizar después en su casa a ver si le estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Pero ahí jupotazo habla de subordinar, de obedecer en el diccionario o en la concordancia Strong, pero en el diccionario Vine, ¿sí? Deme unos segundos que está pensando.
Este término es principalmente militar. Recuerda que nosotros tenemos que ser soldados, ¿verdad? Tenemos que llegar a esa estatura. Entonces, principalmente término militar. Ordenar abajo. ¿Por qué? Porque jupotazo es también una palabra compuesta de jupo, que es debajo, y tazo, ordenar. ¿Sí? Entonces, subordinar, ordenar debajo. Someteos a Dios. Tenemos que subordinarnos a Dios, ¿verdad? Acá es lo que Dios manda y punto. No es, no, Señor, pero mirá que vos la otra vez hiciste tal cosa, o con aquel, ¿por qué a aquel le diste y a mí no? ¿Por qué a aquel le perdonaste? Subordinar, ¿verdad? Subordinar, no es hablar, no es nada más. Obedecer, someterse. Someteos a Dios y someteos a Dios, resistid al diablo entonces y huirá de vosotros. Entonces, al someternos hoy a la mesa del Señor, a la mesa de este examen, de esta prueba, nos estamos sometiendo a Dios. Usted cuando vino aquí hoy a participar de la Santa Cena, vino por fe, vino creyendo que Dios le iba a bendecir, que Dios le iba a transformar su genética por medio de esta mesa. ¿Amén? Entonces Él nos capacita para resistir al diablo. Él nos capacita para permanecer firmes en esas situaciones. Por eso le decía, ¿qué hace el diablo con nosotros? Por eso dice resistirlo. ¿Por qué? Porque nos está haciendo una lucha, porque nos está atacando. Entonces cuando nos atacan, vamos a poder resistir solo si nos sometemos a Dios. Solo si nos subordinamos a Dios, si reconocemos su poder, su autoridad, su grandeza. ¿Amén? Entonces, todos aquellos pensamientos que han venido sobre tu vida, todas aquellas situaciones que te han oprimido en este tiempo, repréndelas en el nombre de Jesús. Sácalas de tu mente, porque Dios te permite, al acercarte a su mesa, te permite someterse a Él y de esa manera resistir al diablo. Diciendo, cuando vengan esas saetas encendidas del enemigo, diciendo, no, conmigo no tenés cabida. Porque a mí me podés dar la vuelta, hacer pedazo. Pero conmigo está el Dios Todopoderoso. Aquel que te derrotó, aquel que quitó las llaves de la muerte, ese está conmigo. Por eso voy a poder resistir. Por eso podemos resistir, hermano. No por otra cosa, no porque nosotros seamos valientes y vení. ¿Con quién más? Vengan todos. No, uno solo que nos agarre nos hace pedazos. Pero como nosotros estamos con Dios, con Jehová Sebaot, ¿verdad? Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán, porque tú te sometiste a Dios, porque tú te presentaste a la mesa. Gloria al Señor. Fíjese que es similar. No, ¿qué pasó? Bueno, no se cambió. No sé qué pasó. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13. Usted lo puede buscar ahí. ¿Cambió? Tenía un delay ahí. Había mucho viento. Entonces, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13. Someteos, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. No, no va a decir. No, yo me someto a Dios nomás. Bueno, pero acá dice, discúlpeme, yo solo leo, yo no lo inventé a esto, yo no me lo ideé. Someteos por causa del Señor. Entonces, subordinar, ordenar debajo. Tenemos que ser ordenados. Cuando venimos hoy a la mesa, vamos a tener esa capacidad de ya no rebelarnos a la autoridad. Ahí dice cualquier autoridad, ya sea el rey como autoridad. ¿Qué es autoridad? ¿Autoridad? Es autoridad. Ay, sí, ya sé, hermano. Bueno, pero autoridad es algo que está sobre, es algo a quien tenemos que sujetarnos. ¿Verdad? Entonces, sí, pero yo me sujeto. Sí, se sujeta y cuando lo paran en la calle un policía, dice, no, a mí no me vas a pedir. No, porque legalmente yo no te tengo que dar. No, porque... Y cocorito, ¿verdad? Y ya nos estamos rebelando. No nos estamos sometiendo. Someteo por causa... No, pero... no digo los policías, hablemos en general, ¿verdad? La autoridad.
son todos corruptos. ¿Y a vos qué te importa? Perdone, con todo respeto. ¿Qué nos interesa? ¿En qué nos influye? Sean o no sean, son autoridad. Y dice la palabra, toda autoridad es permitida por Dios, ¿verdad? Entonces, someteos a toda autoridad. Acá dice, a toda institución humana. Entonces, una autoridad, una persona, está representando una institución. Y acá dice esta versión, a toda institución humana. ¿Qué dice su versión? ¿A algunas instituciones humanas? A toda institución o autoridad humana. Entonces, hoy al acercarnos a la mesa, fíjese qué interesante, porque esto no es solamente a lo espiritual. Esto tiene consecuencias literal para nuestra vida diaria, para someternos a toda autoridad. Y no decir, el jefe dice, bueno, tenés que quedarte unos minutos más, por favor, así me ayudás. No, yo cumplo la hora y me voy, y vos arreglate. ¿Eso es someterse a la autoridad? Entonces, la mesa del Señor, al venir a la mesa y participar y presentarnos a la mesa, vamos a tener la capacidad de someternos, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí sí, porque permanecemos en el orden, porque es lo que Dios estableció. Entonces, si Dios dice, hay que someterse a la autoridad, hay que someterse a la autoridad, ¿verdad? Si Dios dice, hay que bendecir, porque bendiciendo te bendeciré, porque maldecimos a la autoridad, ¿verdad? Entonces, pero bueno, todo eso lo vamos a obtener al presentarnos a la mesa, al examinarnos en la mesa y que el Espíritu Santo diga, esto está bien, pero esto lo tenés que cambiar, hermano, ¿verdad? Entonces, esa es la capacidad que vamos a recibir por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, vamos a ver, 3 minutos. Vamos a ver a analizar. Romanos capítulo 14, versículo 22. La fe que tú tienes, recuerde, tenemos que probar nuestra fe, si permanecemos en ella, ¿verdad? La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Eres tú y Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Volvemos a lo mismo. Al presentarnos a la mesa, nosotros vamos a poder discernir qué es lo que aprobamos y qué es lo que no aprobamos. ¿Me conviene ver esa película? ¿Me conviene ver esa serie? Diagonal novela. No, yo no miro novelas, pastor. A las novelas ahora le dicen serie. Déjeme decirle, déjeme frustrarle su vicio. Entonces, dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Entonces, al ser personal, al ser esta mesa examinadora personal, no me voy a fijar en lo que aprueba el hermano. Si él lo aprueba porque el Espíritu le permite y a él no le afecta, bienvenido sea, qué bueno, lo felicito. Pero eso no me tiene que afectar a mí. Ah, no, porque este hizo tal cosa. Ah, porque este se fue a determinado lugar, ¿verdad? Ah, es que este sale los sábados a la noche. Bueno, vos porque no lo ves. Bueno, pero si lo que él hace se lo permite el Espíritu, se lo puso, si él lo hace por una palabra que recibió del Señor, si él lo hace tal vez por ignorancia, qué sé yo, ¿verdad? Tal vez porque todavía no recibió la revelación del Señor y lo hace. Pero ¿qué dice la palabra? Examínese cada uno a sí mismo, ¿verdad? Amén. Entonces, dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Amén. La mesa entonces me da esa capacidad de saber qué es lo que puedo aprobar, de saber qué es lo que puedo retener, de saber qué es lo que me va a bendecir. Recuerde que el Señor, sus planes son para bendecirnos, son para llevarnos a un propósito y a una esperanza anhelada, amén. No son para calamidad, no son para maldecirnos. Entonces por eso muchas veces no nos permite obtener determinadas cosas porque sabe que nos va a maldecir, sabe que nos va a hacer de tropiezo, amén. Bien, continuemos entonces nota. Sí me está haciendo caso este. Se está sometiendo, ¿veo? Está aprendiendo. Segunda Crónicas, capítulo 30, versículo 8. Hermoso. Y no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres, sino
someteos al Señor y entrad en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y servir al Señor vuestro Dios para que su ardiente ira se aparte de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucedía acá? Sus padres, sus antepasados, sus anteriores, dice que no se sometían al Señor, ¿verdad? Y como no se sometían al Señor, no se congregaban. Acá dice, ¿verdad? No se congregaban. Porque dice, si nos someteos al Señor y entrad en su santuario, ¿verdad? Entrad en su presencia. Y servir al Señor, para que su ira, su ardiente ira, se aparte de vosotros. Claro que nosotros, hermanos, no venimos a servir a Dios por sus beneficios. Claro que no venimos a hacer un canje con Dios. Bueno, Señor, yo te sirvo, pero vos me vas a hacer tal cosa. Yo te sirvo, Señor, pero ponemos condiciones, ¿verdad? Yo te sirvo, no. Servimos al Señor porque nos sometemos a Él, porque entendimos que cuando venimos al acercarnos aquí a la mesa y examinar y discernir, entendemos que nuestra bendición está en servir a Dios, ¿verdad? Usted sabe que Jesús vino a servir y no a ser servido. Entonces, ¿por qué nosotros no nos sometemos a Dios y queremos ser servidos? Fíjese que, nuestro apóstol cuenta de un caso, ¿verdad? Y que hay gente, no lo vamos a buscar porque no tiene sentido, pero que hay siervos que están predicando y censudo y entonces, o sea, quieren ser servidos, ¿verdad? Viene alguien y le trae la servilletita. Vienen a ser servidos y nosotros no venimos a eso. Por eso necesitamos someternos a Dios y entender que nuestra bendición al someternos a Dios, al acercarnos a su presencia, es servirle. Amén. Aleluya. Entonces, esta mesa te va a traer ese reconocimiento, te va a traer esa capacidad de reconocer que necesitamos servir a Dios, que necesitas servir a Dios y que te va a librar de la esclavitud, ¿sí? De la esclavitud, de situaciones de la esclavitud que antes nos impedía, porque el esclavo no va a servir por amor. El esclavo sirve porque tiene que servir, ¿verdad? Entonces, nosotros al examinarnos en esta mesa, vamos a lograr entender que vamos a servir por amor, que vamos a servir por gratitud, que vamos a servir porque Él nos sirvió a nosotros primero. Así como cantábamos hoy, ¿verdad? Porque tú nos amaste primero, nosotros podemos amarte. Entonces, porque Él nos sirvió primero, nosotros podemos servirle. ¿Amén? Aleluya. Entonces vamos a ver, para poder finalizar. Qué hermoso. Tenemos unos casos donde aún aquellos que no querían saber nada con el Señor, es más, los que buscaban juzgarle, entendieron y reconocieron que necesitaban estar en la mesa, como aquella mujer, ¿verdad?, que se acercó a Él y el Señor le dijo, no es el pan de los hijos para los perros, ¿verdad? Pero ella reconoció que necesitaba estar en la mesa del Señor o recibir aún las migajas que caían de la mesa del Señor. Y ella dijo, sí, pero aún los perrillos, aún los perros comen de las migajas de los hijos, ¿verdad? Entonces, ella, que no era hija, reconoció que necesitaba acercarse a la mesa. Entonces, hoy es una bendición que tú hayas reconocido que te era necesario acercarte a la mesa. ¿Amén? Entonces, mientras mi hermana me acompaña para finalizar, yo quiero dejarle este pasaje. Una de las cosas que sucede cuando nosotros nos acercamos a la mesa es reconocer nuestra necesidad de Dios. Es reconocer que Dios vino para transformar nuestra vida. Así como le pasó a aquellos que iban camino de Emaús en Lucas capítulo 24, versículos 30 y 31. Sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos sus ojos y reconocieron. Cuando tú hoy participes de la mesa, van a ser abiertos tus ojos.
y vas a reconocer tu necesidad. Vas a reconocer primeramente tu condición frente a Dios. Amén. Vas a reconocer que hoy no hay nadie aquí que te juzgue, ni lo habrá. Y si lo llega a ver, tú ya tienes el fundamento que necesitamos presentarnos a la mesa para juzgarnos a nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 11, mientras mis hermanas se preparan, dice, por tanto, 1 Corintios 11, 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces hoy nos acercamos a la mesa. Yo voy a dejar un tiempo para que nos analicemos a nosotros mismos, para que nos presentemos a la mesa y nos probemos. Y que el Espíritu Santo nos esté redarguyendo y nos esté mostrando nuestra condición.